Amén, buenas noches, amados matrimonios. Vamos a continuar nuestra comunión. Ayer vimos que nosotros somos matrimonios de discípulos. Eso nos muestra que nosotros tenemos un relacionamiento especial con el Señor. Él es nuestro Señor y es nuestro Maestro. Y porque tenemos ese relacionamiento especial con el Señor, el relacionamiento entre nosotros, entre los cónyuges, también se convierte en un relacionamiento especial. Y cuando nosotros vimos que el siervo no es mayor que su Señor, ni el discípulo mayor que el maestro, nosotros podemos ver aquí dos aspectos: el discípulo y el maestro, el siervo y el Señor. Son diferentes aspectos de nuestro relacionamiento con el Señor. Así como nosotros dijimos de que somos un matrimonio de discípulos, también somos un matrimonio de siervos. Y no vamos a tocar esa parte de siervos en este momento. Vamos a hablar sobre discípulos. Y ahí, dentro de ese relacionamiento de discípulos, hay discípulo y maestro, hay una percepción, y principalmente el apóstol Juan, en su evangelio, él describe eso. El relacionamiento y el sentimiento que el discípulo tiene para con el maestro y el maestro tiene para con el discípulo. Algunos maestros son muy rígidos, muy duros a veces, miren. Tal vez haya maestros que son injustos o maestros que no les gusta mucho cierto discípulo. Mas la riqueza dentro del Evangelio de Juan aún se refiere. Al referirse como discípulo del Señor, él dice que él es el discípulo a quien el Señor amaba. Una cosa es ser discípulo y otra cosa es ser discípulo que siente, que disfruta el hecho de ser amado por el Maestro. ¿No es verdad? Y nosotros vamos a ver algunas porciones que el apóstol Juan, él se denomina como el discípulo amado o el discípulo a quien Jesús amaba. Y los relacionamientos y la hermandad entre los discípulos, eso va a ser algo muy práctico, la complicidad que había, y eso va a ser práctico también para los matrimonios. Inicialmente podemos ver el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 21 al 25. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Un discípulo iba a traicionar al Señor. Y aquí dice, se angustió, se conmovió en espíritu. Eso muestra la tristeza, el dolor que eso estaba causando para el Señor. ¿Entiende? El Señor sabía de que Judas iba a traicionarlo. Mas vamos a percibir lo siguiente, el siguiente hecho. El Señor no era una persona insensible. Él estaba predestinado para traicionarme y que me traicione. No, Él se angustió. Hermanos, comprenden. Porque un discípulo iba a traicionarlo. Ahí en el versículo 22 dice, los discípulos se miraban los unos a los otros sin saber a cuál de ellos se refería. Aquí vemos a los discípulos teniendo una reacción
mirando el uno al otro, pensando. Entonces, muchas veces, un matrimonio de discípulos, el discípulo hace una cosa, un cónyuge mira al otro. Ah, ¿tú entendiste lo que se está hablando? ¿Qué está sucediendo? No sabe. Ahí en el versículo 23, miren. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Entonces es muy dulce ese hecho de Juan ser alguien que sentía, que era sensible al amor del Señor. Y nosotros, como discípulos del Señor, cada cónyuge tiene o no ese sentimiento. Yo soy discípulo. El discípulo a que Jesús ama. ¿Cierto? Mire eso. Entonces Juan dice que él estaba recostado al lado de Jesús, el discípulo a quien el Señor amaba. Y el versículo 4 dice así: a este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. ¿Está viendo eso? El tipo haciendo así. Pregúntale. Ey, pregúntale. ¿Por qué? Porque Pedro estaba con miedo de preguntar. No quiso preguntar. Mas Juan, ese que estaba ahí siempre recostado al lado del Señor, disfrutando, le dijeron, pregunta, le dijo Pedro. Ahora mira el versículo 25. Entonces, él, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Miren, ahí tuvo el coraje de preguntar. Nosotros podemos ver aquí dos aspectos. El primero, el discípulo que se siente amado por el Señor no tiene miedo de tener comunión con el Señor, de comunicarse con Él, de hablar. No tiene miedo de preguntar al Señor lo que es necesario preguntarse. Porque Él se siente amado. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué? Este es un aspecto. Entonces, al sentirnos amados por el Señor, nosotros, en la intimidad con el Señor, tenemos una relación más grande, tenemos una intimidad más grande. Se siente amado uno y tiene más intimidad con el Señor. Y otro aspecto es esa parcería entre los discípulos. Tal vez Juan no estaba muy interesado en saber en quién era, mas Pedro estaba interesado. Él estaba muy interesado. Le pidió a Juan, pregúntale a qué se refiere. Mire ahí, mire la camaradería, la relación ahí que tenían ellos. Uno quiere saber y pide al otro que pregunte. ¿Está viendo eso ahí? La parcería, la camaradería que hay. Esa amistad. Miren, Juan tal vez no quería hacer ninguna pregunta, mas él preguntó. Porque Pedro pidió. ¿Está viendo eso ahí? Entonces tal vez un cónyuge, uno quiere saber algo, mas no sabe cómo hablar para el Señor. Y ahí dice el otro cónyuge, ora, pregúntale al Señor. ¿Quién sabe? El Señor le cuenta a ese cónyuge y luego le cuenta al otro. Está viendo ahí esa camaradería, esa complicidad, esa relación, ese vínculo que hay entre un matrimonio de discípulos. Entonces, en esa porción nosotros tenemos intimidad. Tenemos la cuestión de la intimidad. No tener miedo de preguntar. Y por otro lado, la camaradería, ese vínculo. En todas esas partes en las cuales Juan se dice el discípulo al cual Jesús amaba, hay una historia de camaradería, de parcería, ese vínculo especial que podemos ver aquí. La segunda porción, Juan 19.
Versículos 26 y 27. Ahí el Señor estaba en la cruz. Y ahí el versículo 25, a partir del 25, dice así: estaba junto a la cruz de Jesús su madre, estaba la madre de Jesús y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí podemos ver a Juan hablando de esa experiencia que esa experiencia que él tuvo, Juan, junto a la cruz. Juan tuvo esa experiencia en la cruz y aquí dice que Jesús vio a su madre y junto a su madre estaba el discípulo amado. Aquí tenemos dos discípulos, la discípula que es la madre del Señor y el discípulo que es Juan. Correcto. Tenemos aquí a dos. Y ahí, el Señor dice así: mujer, he ahí tu hijo. Y luego le dice al discípulo: he ahí tu madre. Y eso muestra de que los discípulos tienen entre sí un relacionamiento de vida. Correcto. Ahora hacen parte de una misma familia. Ese es el hecho por el cual llamamos el uno al otro de hermano. ¿Por qué? ¿Por qué podemos llamar el uno al otro de hermano? ¿Por qué? Porque somos discípulos del Señor. Entonces hay un nuevo relacionamiento. Entonces el matrimonio existe. Ahí existe un relacionamiento humano en el matrimonio entre marido y mujer. Y existe también un relacionamiento de vida espiritual, que es el relacionamiento entre dos discípulos por medio de la vida que hay en nosotros, esa vida de Dios. Y es importante de que el matrimonio de discípulos, den atención que existe esos dos lados. Y el Señor se preocupa con eso. Tanto que eso significa de que nosotros tenemos que cuidar ese aspecto. Necesitamos cuidar uno del otro. Usted ve aquí. Dice así. Dice: mujer, he ahí tu hijo. Y luego dice: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El discípulo comenzó a cuidar de ella. Uno cuida del otro. Amén. Entonces nosotros tenemos al matrimonio. En el primero vemos de que está la mujer ahí como madre. La madre de Jesús cuida a Juan y Juan cuida a la madre de Jesús. Eso nos muestra un ejemplo de que entre cónyuges debe haber ese cuidado. Uno cuida al otro. Y vamos a ir a una tercera porción. Juan capítulo 20. Versículos 1 al 5. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Usted puede ver, Juan cuando habla de esa cuestión, de que él era el discípulo al que Jesús amaba. En todos los lugares hay referencia de Simón Pedro. ¿Entendió? Casi todos ellos tienen esa relación con Simón Pedro. Y aquí nuevamente tiene. Entonces María Magdalena ahí fue al sepulcro y vio de que la piedra estaba levantada. Y fue con Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Versículo 3.
Cuando llegó, contó a Pedro y a Juan. Y aquí dice, ahí oyeron la noticia y los dos salieron, versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Ellos fueron a ver lo que estaba sucediendo. Ambos corrían juntos. Observe ese detalle. Reciben juntos la noticia y salen juntos y corren juntos. Preste atención a esos pequeños detalles de lo que es esa camaradería, ese vínculo que hay entre un matrimonio de discípulos. Y aquí dice así, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Quien se siente amado, corre más deprisa, más rápido. Quien se siente amado, corre más deprisa. ¿Por qué? Porque va a encontrar al Señor. ¿No es verdad? Y aquí dice aún, llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Él llegó primero, mas él no entró. Él tendría miedo, ¿será? No voy a entrar. Mas miren el versículo 6. Y entonces luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Uno llega primero, mas el otro entra. Los dos ganan. Entonces muchas veces en el matrimonio es así. Uno llega primero, mas el otro entra. ¿Você está vendo? É a Bíblia dando exemplo prático de o que é casal de discípulos. La Biblia nos da un ejemplo práctico de lo que es un matrimonio de discípulos en el vivir diario. Recebem juntos a notícia, saem juntos, correm juntos, mas Los dos salen juntos, corren juntos, mas uno llega primero. Mas como? Espiritualmente hablando, los dos son uno. Si uno llegó, el otro llegó también, más uno tuvo el coraje de entrar y ese entró. Entonces, los dos entraron, ¿entendieron? En ese sentido. Miren aquí. Ahora, miren esto. Ahora, versículo 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El versículo 8, miren qué maravilloso. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Él también entró. ¿Y qué sucedió? Miren, entró porque el otro había entrado primero. Le había dicho, mira, y el otro entró. Son pequeños detalles, más que dicen muchas cosas. Ustedes no ven eso como algo maravilloso, ¿ah? Y siguen juntos, miren. Ahí salen juntos, corren juntos. Uno llegó primero, vio, mas no entró. El otro llegó después, vio, mas entró. Y luego que entró, el otro también entró, agarró fuerzas. ¡Qué maravilla! El Señor es muy bueno. Ahora, vamos a ir una porción más. Aquí es muy importante. ¿Quién se siente amado? Oye, sale, corre. Y miren eso, es muy importante lo que está en el versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Él llega, ve y cree. ¿Están viendo? Es esa la reacción
de alguien que sabe que es un discípulo amado del Señor. Certo? O Senhor me ama. Ele merece o melhor. El Señor me Eu ama. dou o meu melhor para ele. El Señor merece lo mejor y debo dar lo mejor de mí para Él. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 21. Aquela história, né? Aquella historia De Pedro, de Pedro, depois que Jesus morreu e ressuscitou. después de que Jesús murió y resucitó el Señor, ya había aparecido una vez para ellos. Mas, Você sabe, né? usted sabe, Os discípulos ainda estavam muito los discípulos aún estaban muy inseguros, muy inseguros. O Senhor morreu e ressuscitou. El Señor murió y resucitó. Vida, né? O que nós vamos fazer e tal. Y vienen esas preguntas en la vida de que qué vamos a hacer ahora. Pedro diz: eu vou pescar. Pedro dice, voy a ir a pescar, voy a ir a pescar, Nós sí. sabemos que Nosotros sabemos, quando ocorre alguma coisa muito cuando forte ocurre na alguna palavra, cosa muy fuerte, a Bíblia diz claramente, porque la Biblia dice claramente, dos discípulos, ¿cuál es la expectativa de los discípulos, del discípulo? restaurar a nação. Que el Señor pudiese restaurar la nación de Israel. Que o Senhor ressuscitou, aí, Y luego de que el Señor resucitó, aún quedaban esperando eso. Quedaban preguntando al Señor, ¿cuándo va a suceder la restauración de Israel? Ellos esperaban que el Señor hiciese eso. já e tal, e Esperaban que sucediera en aquella época y não foi isso que aconteceu. no fue eso lo que sucedió. Assim meio Mas ellos estaban perspectiva. sin mucha perspectiva. Eu vou pescar. Y Pedro dice, voy a ir a pescar. No meio das turbulências, como En medio de las turbulencias, vários casais vimos muchos matrimonios hablando y diciendo, para isso e deu tudo isso aí. viendo todo eso ahí. Eu vou trabalhar, vou lá trabalhar. Mejor voy a trabajar, no quiero saber ya nada de eso. Então, né? Voy a enfocarme en mi profesión. Então é que nem o Pedro aqui, né? Eu vou pescar. Daí os outros ¿Y dizem, Pedro qué dice? Voy a ir a pescar. vamos lá, juntos. Y entonces dicen, vamos juntos. Só que daí, aqui Solo diz que ahí, eles aquí dice, não pescaram nada, ellos no pescaron nada. a noite toda. En la noche estuvieron Tentaram e não intentando apanharam pescar y no hallaron nada. nada. Mas louvado seja o Senhor, porque Mas alabado sea el Señor, porque en el versículo 4 dice así, da madrugada já estava Jesus na praia. Né? cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. El Señor fue allá. El Señor fue donde los discípulos, donde ellos estaban. El Señor siempre viene hasta nosotros. Ele sabe que os discípulos passam. Somos sus discípulos y Él sabe que lo necesitamos. Él no condenó en ningún momento a los discípulos, simplemente Él apareció. Apareceu, só que ninguém o reconheceu. Él apareció solo que nadie lo reconoció. Miren lo que dice el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Espere ahí. Ahí el Señor hace una pregunta. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Olha o versículo 7. El versículo 7. Jesus amava. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro. Jesus amava, disse a Pedro. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Aquí nos muestra Ama o Senhor por causa quien ama al Señor, da intimidade que tem por causa de la intimidad que tiene con el Señor. Tiene la sensibilidad conhecer de reconocer al Señor no meio das situações. en medio de las situaciones. Sabe, Él sabe reconocer Senhor. al Señor. Aqui Y eso aquí muito importante. es algo muy importante en nuestras vidas. Casal Un matrimonio aprender no meio das situações. aprendiendo en medio de las situaciones que uno de ellos, Reconheça. miren, es quien reconoce al Señor. Isso é o Senhor. Ese es el Señor, dice. Qualquer. Isso No es una cosa cualquiera. Senhor. Esto es el Señor, este es el Señor. Entonces, ahí, Diz assim. aquí dice así, É o Senhor. Simão es el Pedro, Señor. ouvindo que era o Senhor, Simón Pedro, cingiu-se com sua miren, veste, porque se havia cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. desconheceu. Pedro no reconoció. Quien reconoció fue ¿quién? Fue Juan. Não se atirou na água. Mas Juan no se lanzó al agua. João era mais assim. Pedro era mais Juan era más calmado. Pedro era más impulsivo.
decía es el Señor y él ya saltaba directamente. Se lanzaba. Y qué maravilla, uno de los dos cónyuges reconoce al Señor. El otro cónyuge de una vez se lanza, se sumerge y encuentra lo que el Señor le dijo. Miren, esto es camaradería, un vínculo especial, complicidad. ¿Entiende? Eso es un matrimonio unido, estar juntos. Bueno, hay una porción más que también está en Juan 21. A partir del versículo 15. Llegan a la playa, el Señor ya había preparado comida, ya habían comido. Todos sabían que era el Señor, mas nadie lo había dicho. Todos tenían certeza en espíritu, es el Señor. Más ahí, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? El Señor comienza a tener una conversación con Pedro. El Señor quiere restaurar a Pedro, porque Pedro había negado al Señor. Nosotros podemos ver que Él preguntó 3 veces a Pedro si Pedro lo amaba. Aquí hay un significado espiritual. ¿Por qué Él había negado 3 veces al Señor? Entonces el Señor permitió que hubieran 3 situaciones para que Él pudiese hablar, que lo amaba, para que interiormente Pedro pudiera sentirse aceptado nuevamente. Y aún más, aún sabemos de que el Señor le preguntó 2 veces más a Pedro si él amaba con amor ágape, que era el amor incondicional. Y ahí, Pedro habló de que él lo amaba con amor fileo, que era un amor condicional, amor humano. Y ahí, la tercera vez, el Señor preguntó: ¿tú me amas? Mas ya no era la palabra ágape, usó la palabra fileo. Y ahí, Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Hay una lección espiritual que yo creo que es muy importante. Cuando el Señor preguntó a Pedro sobre el amor de él, las 2 primeras veces, era amor ágape. Era un amor en nivel superior. Pedro conocía su propia situación. Amaba con amor fileo. Mas não é amor perfeito, porque eu não sou perfeito. Y no es un amor perfecto porque, Señor, yo no soy perfecto. Yo tengo mis debilidades. Tú conoces mi historia, mas yo te amo a ti. Mismo que sea con un amor imperfecto, un amor limitado. Es el amor que yo tengo y yo te amo a ti. Y por eso el Señor habla ahí. El Señor le iba a dar una comisión a él, que era apacentar las ovejas, para cuidar de las ovejas. Y ahí dice a Pedro, en el versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres. Versículo 19 ahora. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Aqui, irmãos, nós precisamos ver. O Senhor estava falando para Pedro. Aquí necesitamos ver, el Señor estaba hablando para Pedro, ¿tú me amas? Y él dijo que lo amaba. Você dia vai morrer Un día tú vas a morir por causa do meu nome.
por causa de mi nombre. Porque é o que João explica, né, no versículo 19. Es lo que Juan explica en el versículo 19. Dizia antes do Senhor morrer que ele amava o Senhor. Ahí Pedro le dijo al Señor antes de que el Señor muriera, le dijo al Señor que lo amaba más que los otros y de que nunca le iba a negar más. Cuando ocurrió aquel peligro de él ser preso, hubo miedo, tuvo mucho miedo. Ahora, el Señor estaba hablando con él de una manera muy especial. Tú vas a morir por causa de mi nombre. Si aún tienes miedo, sígueme. Então aqui nos mostra como discípulo deve seguir o seu mestre. ¿Tá certo? Entonces podemos ver aquí de que tenemos fallas, mas el Señor siempre nos da la oportunidad. Y ahí dice así, sígueme. Versículo 20. Entonces, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Ele viu, João estava seguindo. E preste atenção aqui uma coisa. Y preste atención aquí una cosa. Dicen, miren, aquel que siente el amor del Señor, aquel que se siente como discípulo amado, el Señor no necesita decirle, sígueme, sígueme cada vez. ¿No es cierto? Aquí nosotros tenemos una diferencia entre Juan, estaba siguiendo, sin que el Señor le dijera que le siga. Y ahí Pedro, miren, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Yo voy a decir una cosa. Esa reacción de Pedro es cuando a veces nos gusta comparar. Miren, el Señor estaba hablando para Pedro en significado más profundo. El negocio es el siguiente, el asunto es el siguiente. Yo te estoy dando otra oportunidad, mas tú vas a morir por causa del amor por mí y por causa de mi nombre. ¿Tú vas a seguir? ¿Vas a seguir? Claro, Pedro dice, sí, voy a seguir. Él siguió. Ahí, él aceptó. Incluso Pedro, él sabía el hecho de que él iba a partir en cierto momento. Mas cuando él murió, fue crucificado. Dice la historia de que él no aceptó ser crucificado de la manera normal, sino crucificado de cabeza para abajo, porque no se sentía digno de morir de la misma manera en que murió el Señor. Y usted puede ver, ¿qué es eso ahí? Es la actitud de alguien que ama al Señor. Mas la cuestión de la comparación es el morir por la causa del Señor. Pedro ya lo sabía, más le dice, y Señor, ¿él va a morir también? Y el Señor le dice, no, él se va a quedar hasta que yo vuelva. Miren eso. Están comprendiendo esa historia. Mira, tú me tienes que seguir, Pedro. No te preocupes si él va a quedar o no. Entonces, uno sigue. Miren, cuando ese matrimonio de discípulos está siguiendo al Señor, puede ser que uno tenga un destino y el otro tenga un destino diferente. Mas los dos siguen. Y todos. Miren lo que el Señor dice. Si yo quiero que Él permanezca, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Eso quiere decir que
yo quiero que tú me sigas. Ahora puede ser queira que vocês tenham destinos diferentes. que yo quiera que tengan destinos diferentes, Eu sou o Senhor. Eu mas sou Él o dice, Mestre. yo soy el Señor, yo soy el Maestro. Estão compreendendo? Mas o que é importante Hermanos, ¿están comprendiendo? Aquí lo importante es de que el matrimonio siga al Señor, ¿correcto? Então, a percepção de Entonces la percepción que de un amado discípulo pelo seu mestre, que es amado por el Maestro, que amado pelo de seu un siervo que es amado por su Señor, importante. es muy importante. Deus ama Usted todos sabe, nós com a mesma Dios ama a todos nosotros con la misma intensidad. ¿No es así? O Senhor ama alguém. El Señor aqui ama entre nós mais do que o outro. Entre nosotros a alguien más que al otro. No, es el mismo amor. Em João 17 diz La Biblia en Juan 17 dice de que Dios nos ama intensidade que con la misma intensidad que Él ama a Jesús. ¿No es cierto? Ahora, el Señor nos ama con la misma intensidad. Ahora, nosotros aquí amamos al Señor con la misma intensidad. aí tem diferença. No, ahí sí hay diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué hay diferencia? ¿Por qué hay una diferencia ahí? Tem diferença porque alguns Se tiene diferencia porque algunos se sienten más amados que otros. quem se sente mais amado. ¿Quién se siente más amado? Ama más. Compreende o que eu quero falar aqui? ¿Comprenden lo que quiero decirles? O amor é igual, mas a nossa sensibilidade não é igual. Por isso, é uma coisa muito importante. Es muy importante de que el matrimonio aprenda, los dos juntos, a sentir el amor del Señor, ser sensibles a ello. Ter uma percepção igual, melhor ainda. Si se puede tener una percepción igual, una sensibilidad igual del amor del Señor, mejor aún. Yo voy a dar un ejemplo práctico. Problemão. Ocurre un problema. Dos cônjuges diz, como Uno de los cónyuges. permite que isso aconteça conosco. Miren, Dios permite que suceda con nosotros. Cônjuge falar, Y es hora de que el otro cónyuge Deus nos ama. Tá vendo? hable en el momento de la discusión y decirle así, no hables eso que estás hablando. Dios nos ama. Sentir-se amado pelo Más sentirse amado por el Señor es importante para un discípulo. Isso aqui é uma Esto aquí realidade do es una realidad que es día a día. Amém? Bom, agora Bueno, ahora vamos tocar de novo na questão de que por que essa palavra é falada agora nessa comunhão de casais que é a ¿y por qué es hablar en esta comunión de matrimonios, hablar todo esto, en esta primera comunión del nuevo comienzo? fazer algo Porque esto quiere hacer algo nuevo en esta comunión de matrimonios. tirar muitas outras coisas para Se que permita tienen que quitar muchas otras cosas para que el matrimonio pueda tener un nuevo comienzo, nova percepção. una nueva percepción de las cosas. Nós estamos falando sobre Nosotros estamos hablando sobre volver al principio, a Bíblia, que é voltar volver a la Biblia, ao Senhor, que é volver al voltar ao Señor, que estava no coração do volver a lo que estaba en el corazón del Señor. é o desejo de Deus. Ese es el deseo de Dios, Igreja, no solamente para su iglesia, sino el deseo de Dios para el matrimonio. ver isso, Vamos a ver eso Deus en Mateo 19, versículo 4. el versículo 4. Mateus capítulo Mateo capítulo 19, versículo 4. diz assim, Dice así, vou fazer o seguinte, voy a hacer lo siguiente. Voy a leer a porção mais la completa, porción tá? más Para completa dar pouco mais de detalhes para todos. para dar más detalles para todos. Versículo 3. 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Motivo. Amados casais, Amados matrimonios, aqui nos mostra aquí nos muestra que os fariseus que los fariseos, ellos estaban experimentando, estaban tentando al Señor, diciéndole,
sobre el divorcio, preguntándole sobre ese asunto. Y ese es un abordaje inadecuado. Y nosotros no queremos, queridos matrimonios, de que ustedes caigan en el mismo error de los fariseos. Hay algunos matrimonios de que ya vinieron a preguntarme a mí, ¿cómo es la cuestión del divorcio, Miguel? Cuando escucho eso ahí, yo siempre pienso, ¿por qué quieres saber eso? Si es para ayudar a otros, todo bien. Mas cuando es que un abordaje es errado, nosotros no debemos tener como meta saber lo que la Biblia dice acerca del divorcio. Nuestra meta es saber lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. ¿Usted entendió? Nos importa a nosotros saber lo que Dios quiere del matrimonio y no si Dios acepta o no el divorcio. Nuestro corazón debe ser positivo. Nuestra posición debe ser positiva. Es saber. Es muy importante para usted cuando mira las intenciones de nuestro corazón. Y aquí dice, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Versículo 4, él respondiendo les dijo, esto siempre leemos en las comuniones de matrimonios. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Entonces el Señor repite y dice, entonces, amados hermanos y hermanas, presten atención. Hay que leer la Biblia, porque el Señor aquí dice, está escrito. Algo que debemos leer. Entonces, tenemos la Biblia. Si usted pregunta al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú me dices respecto al divorcio? Esa va a ser la respuesta del Señor. Lee la Biblia. Miren, Jesús dijo, ¿no habéis leído? Entonces, ¿están leyendo o no están leyendo? Dice Jesús. Muchas veces nosotros preguntamos, Señor, ¿qué es lo que yo hago aquí, allí? Señor, esta situación, ¿qué hago yo? ¿Cómo reacciono? ¿Qué es lo que el Señor va a responder? Ustedes no leyeron. La respuesta está aquí también. Miren la importancia de la palabra de Dios para nosotros. Bueno, y aquí dice así. ¿No habéis leído que Él, que los hizo al principio, varón y mujer, los hizo? El Señor mencionó el principio. Entonces, nosotros en la vida de la iglesia, no solo nosotros debemos volver al principio, sino el matrimonio debe volver al principio. El matrimonio debe volver al principio. Eso es lo que el Señor habló. ¿No habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, el Señor direcciona la propia lectura de la Biblia y les dice, presta atención. Y aquí dice, desde el principio, Él nos hizo. Tenemos que leer la Biblia y observar la Biblia, dar atención a la Biblia, a lo que Dios hace. Porque aquí dice, Dios hizo. Entonces, la primera parte de la respuesta, debemos observar, atender a lo que Dios hizo, hace. Y también, segundo punto, el Señor dice algo y necesitamos prestar atención. Necesitamos ver de que el Señor hace y el Señor dice. Esas dos cosas. Eso es lo que nos dará visión de la voluntad de Dios, de lo que Él desea para nosotros.
Daí diz assim, por esta causa deixará o e que disse, por Y ahí esta dice, causa deixará o homem pai e mãe e se unirá por a esta sua causa, mulher, tornando-se os el dois hombre dejará a uma padre y só madre carne. y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Homem. Daí versículo 7. Ahí el versículo 7. Versículo 7. Versículo 7. Diz assim. Dice así. Replicaram. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. princípio. De novo ele menciona o princípio. De nuevo menciona el principio. Então, o Senhor Entonces, el Señor dice para nosotros así, fique a raciocinar. no se queden razonando. Preste atenção. Yo quiero que presten atención en cómo era en el principio, en el corazón de Dios, lo que Dios quería. Quando Deus uniu cada casal que estava aqui, o que é que Se unió a cada matrimonio aquí, cuando el Señor lo hizo, ¿qué Él quería? ¿Qué estaba en el corazón de Dios? ¿Qué es lo que el Señor pensaba con respecto a nuestro matrimonio? o Senhor então está falando assim? El Señor entonces está diciendo así, vuelvan al principio. Pode ter ocorrido muita, Puede haber ocurrido muchas cosas. pode ter havido Puede haber e outras situações habido caídas y muchas situaciones que fez com que surgisse que hacen de que a surgiese situação de divórcio que la situación de divorcio. é por causa da dureza. El Señor dice, es por causa de la dureza de vuestro corazón. E nós vamos Y ahí perceber nosotros vamos a percibir una cosa. Algunas veces, várias circunstâncias en las varias circunstancias de la vida del matrimonio, da dureza do por causa de la dureza del corazón, do homem, en el hombre, as coisas mudam. las cosas cambian, Que não estão de acordo mas no están de acuerdo con el principio, no coração. con lo que estaba en el corazón del Señor. E aqui nos mostra Y aquí nos muestra que claramente nós falamos já ontem, né? lo que ya hablamos ayer, Já não de são modo mais dois, de que ya no son más dos, uma só. mas sí solo una carne, una sola carne. Dios quiere de que los dos sean uno, y eso está en el corazón del Señor, Princípio. desde el principio. Os dois podem se Y cómo los dos pueden hacerse uno, tendo Cristo como centro. es teniendo a Cristo como centro, São discípulos do cuando los dos son discípulos del Señor. Correcto. Isso é o aspecto prático Ahí, ese es un aspecto práctico para nós termos para nosotros tener realidade. esa realidad. E aqui diz também, portanto, o que Deus ajuntou, Y aquí dice también, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. um trabalho de unir Dios va a hacer siempre un trabajo de unir, de juntar. e o homem, e o inimigo Y el hombre, sempre vai ser miren, y el enemigo de Dios siempre va a hacer una obra para separar. Por eso, quando surgir qualquer tipo cuando de surja pensamento cualquier tipo de pensamiento de separación, inmediatamente de Satanás, debemos rechazarlo porque es de Satanás, não é de Deus. no es de Dios. Tem dificuldade? Pode haver. Mas toda dificuldade tem solução. ¿Van a tener dificultades? Sí, mas cada dificultad tiene solución. Dos discípulos, de ser discípulo do Senhor. Viendo estos principios de los discípulos del Señor, A solução. de ser discípulo del Señor, ahí vemos la solución. Por isso, Por eso, essa esa importância importancia de nós nos de nosotros, aquilo que está no coração de Deus. E se siempre observemos lo que está en el corazón de Dios. e nós Consideremos amamos eso o Senhor, y considerar que amamos al Señor, porque Él nos amó primero, ¿no es verdad? é o fato de Ele nos ter Es el hecho de Él habernos amado amemos ao Senhor. E porque nós primero, y no de que nosotros amamos primero al Señor, y nosotros ahora amamos al Señor, y porque lo amamos queremos hacer su voluntad. nós não amamos o Senhor, Si nosotros no amamos al Señor, nos importamos com a vontade nosotros no nos interesamos con la voluntad de Él, certo que Ele mas el siervo. cada casal. E isso Miren, el discípulo del Señor. El Señor desea de que nosotros podamos ser esos discípulos y nosotros tenemos ese sentimiento de hacer lo que nuestro Maestro quiere.
Queridos matrimonios, Deus, nesse momento, Dios en este momento quiere de que tenhamos a realidade. nosotros tengamos la realidad. Nós Nosotros sabemos muitas coisas, sabemos muchas cosas, oímos muchas cosas, muitas coisas. estudiamos muchas cosas. Hoje, Dios hoy que cada casal desea que cada matrimonio novo começo. tenga un nuevo comienzo. Amén. Muitos pensam, Muchos piensan, comunhão de casais é para os casais que comunión de matrimonios es para los matrimonios que tienen problemas. Ese concepto es totalmente equivocado. Es totalmente equivocado. para resolver problemas. Comunión de matrimonios no es para resolver problemas. Solucionados como uma consequência, entendeu? De uma Los problemas son meta, solucionados. não é a meta. A meta é que La consecuencia de la comunión de matrimonios es, claro, resolver esos problemas, mas no es el enfoque de estas comuniones. Es de que los matrimonios sean uno en el Señor. isso aqui para os irmãos, Yo estoy hablando esto aquí. ¿Por qué? porque por melhor que seja Porque mejor que sea de um casal, la condición del matrimonio, há longo caminho. Que aún hay un largo camino hacia adelante. melhorar muito. Puede mejorar mucho. Não é uma questão de nós No es una cuestión de nosotros estar satisfechos matrimonial. por nuestra vida matrimonial, es la cuestión de que Dios está o no satisfecho. Si Dios está consiguiendo alcanzar la meta que Él tiene en nuestras vidas, el propósito en nuestras vidas, Todos os aspectos do casal. en todos los aspectos del matrimonio, aspecto humano, Aspecto espiritual. aspecto espiritual también, Espiritualmente falando, espiritualmente hablando. nós como casal, Nosotros como matrimonio de Deus, alcanzamos la meta de Dios, alcanzamos aquello que Dios ha esperado de nosotros, não. ¿o no? Nós podemos estar satisfeitos. Não, eu tô Nosotros bem. podemos estar satisfechos, decir, yo estoy bien con mi cónyuge. Perguntaram para Deus, está bem? Mas preguntando a Dios, ¿será que está bien? ¿Dios está satisfecho? Pode ser que Deus diga, está muito Puede que Dios diga, vocês, mas vocês dois todo bien entre ustedes, mas ustedes no me aman. está muito bem entre vocês. Está muy bien todo entre ustedes, mas ustedes no buscan, A minha justiça. no me buscan a mí mi justicia, buscan las cosas de este mundo. Puede que sea así, puede que sea más o menos así. Então nós temos que Entonces, necesitamos saber, qual é a minha verdadeira Señor, condição. ¿cuál es mi verdadera condición? ¿Cuál es nuestra verdadera condición? Por isso, Por eso, Deus, nessa comunhão de casais, quer. Dios en esta comunión de matrimonios Amém? nos está hablando Amanhã de manhã para que volvamos al principio. Vamos a continuar en la siguiente comunión sobre aspectos prácticos que la palabra habla como nós sabemos qual é a para cómo nosotros saber la voluntad de Dios vontade na presença. y cómo vivir en la presencia de Él. Amén, amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por este mensaje muy precioso. Amén, Señor Jesús, se han mostrado muchos puntos prácticos para nuestra vida, hermanos,
Señor Jesús, esta es una comunión de matrimonios que se está teniendo. Este es el segundo mensaje. El día de ayer hemos estado con el primero y el día de mañana vamos a estar con el tercer mensaje. Entonces, hermanos, continuemos disfrutando, viendo esta palabra maravillosa que el Señor ha preparado para nosotros. Hermanos, el Señor nos está mostrando muchos puntos prácticos para todos nosotros sobre cómo ser discípulos del Señor. Y además de eso, ¿no? Cómo ser discípulos, ¿no? En nuestra vida, hermanos, matrimonial, ahí entre cónyuges, cómo el Señor desea que haya ese avance, ese seguirlo, ese amarlo, pero juntos. Amén, que el Señor los bendiga mucho. Los continuamos animando a que podamos disfrutar, rumiar esta palabra, verlo en familia, verlo con nuestro cónyuge, entre esposo, esposa, compartirlo con familiares, hermanos, con colegas, amigos del trabajo, con quienes conozcamos. Dios quiere hablar con cada uno de nosotros, tanto de manera personal como también a la familia, entre cónyuges, a los matrimonios. Entonces, hermanos, vamos a continuar disfrutando. Amén. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Que el Señor continúe hablando con cada uno de nosotros. Y pues, hermanos, la publicación, hermanos, que está en Facebook, ¿no? Que es el banner que tenemos de la comunión de matrimonios, está siendo actualizado, hermano, querido matrimonio, para que esté el link de cada uno de los mensajes, ¿no? En esa publicación, así que podemos compartirlo en nuestras redes. Vamos a estar actualizando esa publicación para que estén los 3 links de los mensajes, y asimismo vamos a ir difundiendo en las redes sociales los links para que podamos disfrutar todos juntos. Les animamos a compartir, a hacer llegar esta palabra a más personas y continuemos orando. Amén, Señor Jesús, unos por los otros. Nos vemos en el siguiente mensaje el día de mañana. Jesús es nuestro Señor.